Y vamos a pasar a un tema con relación al comprobante de complemento carta aporte, el comprobante tipo ingreso o en su caso de traslado con su complemento carta aporte. Bueno, algo muy interesante, este comprobante se tiene que emitir ya desde el 1 de enero de 2022. Sin embargo, nos dan oportunidad de que el comprobante tenga errores, porque así lo dice, mientras que no cumpla la totalidad de los requisitos. Voy a proyectar con ustedes los transitorios, ahí está en su material, con relación a este tema, la carta aporte. Nos dice el transitorio, en donde viene la facilidad, es el décimo transitorio. ¿Qué dice o qué establece? Que tenemos, se entiende que cumple con disposiciones fiscales aquellos contribuyentes que emitan el comprobante con el complemento carta aporte, con complemento carta aporte, hasta el 31 de julio del 23, y este no cuente con la totalidad de los requisitos. Bueno, yo dije con errores, pero pues al final, si no cumple con la totalidad de los requisitos, para efectos fiscales, ese comprobante no sería incorrecto, ¿no? Pero es importante establecer que hay un instructivo que está en el portal del SAT, ese instructivo con ciertos requisitos, pero nos dice la propia autoridad que hasta el 31 de julio del 23 tenemos oportunidad de emitirlo sin que cumpla con la totalidad de los requisitos, ¿vale? Entonces, para que lo consideren, a partir del 1 de agosto de este año, hay que tener cuidado porque sí, el instructivo ya hay que revisarlo, hay que ver qué claves, qué requisitos me pide la autoridad para que este comprobante cumpla con lo que nos señala la autoridad fiscal. Bueno, entonces, aclarado este punto, ahora, hay algunas precisiones con relación a la carta aporte. Voy a regresar a este tema. Hay alguna precisión y a qué se refiere el tema es este. Primer punto. Se hace un comprobante tipo ingreso para aquella persona física o moral, contribuyentes, intermediarios o agentes de transporte que se dediquen al servicio de transporte de carga general y especializada, que ya sea vía terrestre, férrea, aérea o navegue por vía marítima, así como la paquetería, mensajería, grúa de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como el traslado de fondo y valores o materiales de residuos peligrosos. ¿A qué quiero llegar? Que si tú prestas el servicio de transportación de bienes o mercancía en carretera federal, porque así lo establece en carretera federal, por ejemplo, en carretera federal, debe de hacer un comprobante tipo ingreso con su complemento carta aporte, de acuerdo al instructivo antes referido. Entonces, muy importante, si yo me dedico a la transportación en carretera federal, debo incluir mi complemento carta aporte. Esto ya estaba, simplemente es otra vez, se mantiene la regla de acuerdo al instructivo que está en la página del SAT. Seguimos. Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para identificar el bien o mercancía que se traslade, de acuerdo al instructivo que está en la página del SAT. Entonces, ¿cuál es la intención? Dice la autoridad. A ver, tú que contratas, a ver, voy a poner aquí, soy persona moral y yo contrato al transportista. Aquí está el transportista, que es persona moral y va a transitar en carretera federal. Entonces, esta persona me tiene que entregar un comprobante tipo ingreso con su complemento carta aporte. Hasta ahí vamos bien.
Entonces, esta persona moral tiene que proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para qué, para identificar el bien o la mercancía que se está trasladando. Es importante este tema. Ahora bien, a fin de que el transportista expida el comprobante tipo ingreso con el complemento que es este ingreso, con su complemento carta aporte, a fin de que ampare la operación, a fin de que quien pague sea objeto de deducción o, en su caso, el acreditamiento por el servicio prestado. Entonces, ¿cuál es aquí la condicionante? Para que el gasto sea totalmente deducible, el flete, el transportista me tiene que dar la factura de ingreso y me tiene que dar el complemento carta aporte. ¿Vamos bien? Hasta ahí. Esto ya estaba. Ahora, ¿qué están haciendo ahora? Dice, en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el comprobante tipo ingreso con complemento carta aporte, o bien el referido complemento no cumpla con el estándar y el instructivo, tanto quien contrate el servicio como quien lo preste será responsable ante la autoridad competente. Pero vean lo interesante. Cuando ésta detecta alguna irregularidad de los datos registrados en el complemento, dicha responsabilidad únicamente se va a limitar a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición del complemento carta aporte. ¿A qué quiero llegar? Que la responsabilidad se va a limitar a los datos que cada uno proporcione. Si el transportista, si en este caso quien contrata el servicio proporciona mal los datos necesarios, este será responsable en ese sentido, se va a limitar a esa responsabilidad, porque, oye, yo no tengo ninguna responsabilidad, dice el transportista, tú debiste darme los datos necesarios, así que se limita la responsabilidad de esa persona. El transportista, pues, queda liberado. O sea, yo trasladé la mercancía, pero tú eres el que me proporcionó esos datos y tú eres el responsable. Entonces, como que ya lo están limitando, en este caso, quien proporciona los datos necesarios. Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Aquí ya están limitando la responsabilidad. Aquí lo que está diciendo la autoridad, se va a limitar únicamente a los datos que proporcione cada una de las partes. Aquí se va a limitar al prestador, en este caso, a quien me pagó. No yo transportista, porque yo trasladé la mercancía, pero esta persona no me proporcionó los datos necesarios. Así que ese es un cambio en la regla miscelánea, en este caso la regla 27711 como tal. Miren, ahí está en pantalla. Entonces, se emite un comprobante de ingreso con su complemento carta aporte y algo muy interesante, no sé si ustedes ya se percataron, están incluyendo a los intermediarios, están incluyendo a los agentes de transporte. ¿A qué? A que hagan una factura de ingreso, ¿sí? Dedicado al servicio, en este caso, que se dediquen al servicio de transporte de carga y especializada, van a tener que hacer este comprobante tipo ingreso. Seguimos. Ahora, de traslado, sigue vigente. Yo soy propietario, yo soy poseedor, yo soy tenedor de mercancía o bienes que forman parte de mis activos, puedo acreditar el transporte de esos bienes o mercancías cuando se traslade con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre, de fondo de valores, en territorio nacional por vía terrestre, feria marítima o aérea, mediante la representación impresa en papel o en formato digital. ¿A qué quiero llegar? Que hay que hacerla de traslado con su complemento carta aporte. Si yo traslado mercancía, mi propia mercancía, en carretera federal de la Ciudad de México a Puebla, dice la autoridad fiscal, me vas a tener que hacer una de traslado con su complemento carta aporte. Es importante este dato. Así que esto no cambia. Esto se reitera, se deja la regla miscelánea 27712. Eres transportista de tu propia mercancía. Oye, yo soy mueblería y hago entrega a los estados.
o transito en carretera federal, yo debo de hacer una de traslado con su complemento carta aporte. Es importante este dato, no lo dejen pasar. Esto ya está desde el año pasado, 1 de enero del 22. No lo dejes pasar. Si no lo has hecho, hay que tener cuidado. La autoridad te puede sancionar. Entonces, propietario, poseedor, tenedor de mercancías o bienes, básicamente tienen que hacer una de traslado. ¿Se dan cuenta que ya quitaron a los agentes de transporte? A los intermediarios lo quitaron de aquí y los mandaron al comprobante de ingreso. O sea, llama la atención porque estas personas forzosamente ya tienen que hacer un comprobante con su complemento carta aporte. Anteriormente decía, solamente cuando utilicen medios propios, si es el caso lo tienen que hacer. Así estaba el año pasado. Ahora ya no. Ahora los quitaron de aquí y los mandan allá al comprobante de ingreso. Ya no sería de traslado. En su caso, básicamente solo dejan a propietarios, poseedores o tenedores. Nada más. A esas personas, una de traslado. Seguimos. El comprobante dice, en este caso, agregan a un nuevo término, prestación de servicios dedicados. ¿En qué consiste? A ver, contribuyentes que presten un servicio de transporte dedicado mediante la asignación específica de una o más unidades vehiculares a un mismo cliente o contratante. Es decir, me contrata, yo soy transportista, entonces específicamente asigno ciertas unidades vehiculares a un cliente, para ese cliente contratante nada más. Dice que yo emito un comprobante de ingreso sin complemento, que ampare la totalidad. Entonces imagínate, yo soy un transportista, presto servicio dedicado, porque también así tiene que estar en el acta. Yo considero que así tendría que decir, mediante la asignación específica de uno o más unidades vehiculares a ese cliente nada más, a un mismo contratante solamente. No me dedico a prestar más servicio más que a esa persona. Entonces, dice, si es el caso, te doy chance de que emitas un comprobante tipo ingreso sin complemento. El detalle sería, ¿y quién emite el complemento? El cliente o contratante que me contrató debe emitir un comprobante de ingreso, de traslado. O sea, él lo tiene que hacer al que se le va a incorporar el complemento carta aporte por cada viaje que realice. Y cuando implique un cambio de medio o modo de transporte, se debe relacionar un folio fiscal del comprobante tipo ingreso emitido por la prestación del servicio a que se refiere el párrafo anterior. Entonces, imagínate en el cual se debe relacionar el folio del comprobante tipo ingreso emitido por la prestación del servicio a que se refiere el párrafo anterior. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es, vas a hacer la de traslado, también, traslado con su complemento carta aporte, pero voy a relacionar la factura de ingreso del transportista. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si tú estás en este tema de servicio dedicado, es nuevo, esto no estaba el año pasado. Prestación de servicio dedicado. Aquellas personas que prestan un servicio de transporte porque se dedican a esa actividad mediante la asignación específica de uno o más unidades vehiculares a un mismo cliente o contratante. Entonces, si es el caso que tú tienes, quedas liberado transportista. Aquí quien está obligado es quien te contrata. Quien te contrata tiene que hacer la de traslado con su complemento carta aporte. Ahí está el tema. Siguiente, es importante. Si es local, sigue la facilidad sin complemento. No hay complemento si es local. Oye, soy transportista local, no hay complemento. En este caso. Oye, entrego mercancía en la ciudad, en la localidad, no implica transitar en carretera federal a una de traslado sin complemento carta aporte. Sigue la misma facilidad. No cambia, simplemente lo quise poner. Bueno, lo puse para que ustedes estén
en este tema. Regla 27721. Ahí está en pantalla. Así que local, no hay complemento, carta aporte. No lo dejen pasar, ¿eh? La de traslado lo tienen que hacer. Esa es la parte que me preocupa en la práctica, que hay contribuyentes que no están haciendo este comprobante. ¿Sí? Hay que hacer este comprobante, el de traslado, sin el complemento carta aporte, pero lo tienes que hacer. Oye, voy a transportar mercancía en la localidad. Imagínate en la misma localidad. Estoy en la Ciudad de México. Norte, norte, sur. Traslado mercancía. Traslado mercancía. Hay que hacer una de traslado. Sin complemento carta aporte. Porque no transito en carretera federal. Pero hay que hacerlo. Norte, sur. Tú dime, en la práctica se está haciendo y no dice optativo, dice obligatorio. Hacer una de traslado, mira, propietario que transporte mercancía o bien que forme parte de sus activos. Forma parte de mi activo, el inventario. ¿Sí? Es el inventario, lo llevo al sur con un cliente, no implica transitar en carretera federal. Puedo acreditar dicho transporte mediante la representación impresa en papel en formato del comprobante tipo de traslado, que contenga los requisitos que vienen en el instructivo. Así que ya lo saben, hay que hacer, revisar el instructivo para dar cumplimiento. Ese es el tema. Y sigue con la misma lectura antes indicada, siempre y cuando tengas la plena seguridad que no vas a transitar en carretera federal. ¿Sale? Ahí está. ¿Qué más? Local. Dice, a ver, si tú transitas, se entenderá, esto es muy interesante, se entenderá que no transitas en carretera federal cuando la mercancía o mediante un vehículo de carga con características que no excedan de los pesos y dimensiones de un camión tipo C2, de acuerdo a la norma que está ahí en el material. A ver, si yo hago, vamos a poner aquí el ejemplo. Aquí está, mira. Y destino. Y yo voy a transitar en carretera federal, porque aquí es carretera federal, ¿eh? Y son 20 kilómetros, y hago el tránsito, hago el traslado de la mercancía en carretera federal, ¿eh? En carretera federal. No más de 30 kilómetros en un C2, camión tipo C2, conocido como vehículo ligero, o sea, a vehículo ligero, de acuerdo a lo que comenta esta regla. ¿Qué creen? No hay carta aporte. No complemento carta aporte. A pesar de que transito en carretera federal. No más de 30 kilómetros, miren. No más de 30. Dice aquí, siempre que su trayecto, la longitud del tramo federal que se pretende utilizar no exceda de un radio de distancia de 30 kilómetros, los cuales se van a computar entre el origen inicial y el destino. Aquí está, mira, origen y destino, incluyendo los puntos intermedios del traslado. Entonces aquí ya va origen y destino al destino, no más de 30 kilómetros en un C2, vehículo ligero. Dice la autoridad, no haces complemento, carta aporte. Sigue la facilidad, eso estaba el año pasado, regla 27728. Así que para que lo considere, ¿vale? Eso sería en términos generales la carta aporte, el complemento carta aporte. Yo ahí te invito a que lo revisen con calma. Es un documento digital ya obligatorio para aquellos que se dediquen a transitar en carretera federal, ya sea marítimo también, aéreo, pero hay que cumplir con ese documento, ¿sí? Mercancía o bienes que formen parte de tus activos. Miren, por acá tenemos una pregunta.
Servicio de grúa que presta el servicio de arrastre de un vehículo por accidente debe emitir carta aporte. Sí, Fidel. Sí, Fidel. Si es por carretera federal, lo tiene que hacer. Es obligatorio, Fidel. Si no, no hay nada que te libere y tienes que hacer un comprobante tipo ingreso. Es importante este tema. ¿Sí? Rosalía, si se me dedico a vender el cambaseo, dice carne, es decir, vendo a carnicerías en un determinado lugar, ¿debo generar carta aporte? Si es local, Rosalía, si es local, no hay complemento carta aporte. Si es local, pero si es carretera federal, hay que hacer carta aporte. El tema, ¿cuál es? Estás transitando, a ver, todo lo que sea traslado de bienes o de mercancía, hay que hacer carta aporte en carretera federal. El tema es, ¿eres propietario? ¿Eres poseedor tenedor? Una de traslado. ¿Eres transportista? Una de ingreso. Hay que dejar claro. Y en el caso que me comenta por ahí, me pregunta, mire, voy a compartir aquí el material. En el caso de Fidel, mira, la propia regla miscelánea, aquí te lo voy a compartir en el material. La regla 27711. Mira, contribuyentes intermediarios agentes de transporte dedicados al servicio de transporte de carga general que circulen por vía terrestre, así como paquetería. Aquí está, mira, grúa de arrastre y salvamento, depósito de vehículos, deben de expedir un comprobante tipo ingreso, al que se le incorpora el complemento carta aporte, cuando transiten en carretera federal. Nada más. Aclaro este punto, si no, quedaría liberado del complemento. Buenas tardes, tengo un cliente que se dedica a la logística. En este caso, ellos contratan a los transportistas. Entonces, mi cliente es el que está obligado a realizar la carta aporte. Mira, fíjate que ahí te va, Mayra. Hay un tema en cuanto a la logística. No es, a ver, yo te preguntaría, mi estimada Mayra, ¿te dedicas eres intermediario? ¿Eres agente de transporte? Esa sería mi primera pregunta, porque si es el caso, me imagino que estás en ese tema, hay un tema y hay una polémica en este momento, porque hasta el año pasado decía, si utilizas medios propios, sí. Si no utilizas medios propios, no. ¿Eso qué significa? Que quien lo tenía que emitir es el transportista. O sea, contestando tu pregunta, quien debe emitir el comprobante, hasta el año pasado, era en este caso la persona, el transportista, hasta el año pasado. ¿Qué pasó ahora? Hay un tema que no queda muy bien claro, pero mira la regla 27711. Es más, lo voy a poner en pantalla. Aquí está, mira. Ahí está. Es algo que deben de aclarar, porque como está la redacción, te voy a decir que sí, tienes que hacer un complemento, a pesar de que utilizas a un transportista. Mira, no sé qué pasó, pero aquí lo tienen que aclarar. Regla 27711. Mira, los intermediarios o agentes de transporte, ya bien, esto no estaba. Ahora, yo te preguntaría, ¿eres intermediaria? ¿Eres agente de transporte? ¿Te dedicas a la logística? Pues eres un intermediario, eres un agente de transporte, pero yo digo que aquí debe de estar así en tu acta constitutiva, porque solamente se refiere a estas personas. Si tú eres un intermediario o eres agente de transporte, dedicado al servicio de transporte de carga general y especializada, y circulas en vía terrestre, mira lo que dice. Debes de emitir un comprobante ingreso.
con su complemento carta aporte. Ahí está. O sea, el problema, ¿cuál es? Ahí está, mira, ingreso con su complemento. ¿Cuál es el problema? Que el año pasado decía, siempre y cuando lo traslades con tus medios propios. Me gustaba cómo estaba la redacción. Sí, porque ahora dice contribuyentes, ahora metieron intermediarios, ahora metieron agente de transporte. Pero imagínate, te voy a dar mi punto de vista. Sí, Mayra, no son medios propios. Efectivamente, dice lo que comenta Mayra, contratas a los transportistas y en mi opinión, yo te voy a dar mi opinión. Yo opino, a reserva de que lo vayan a corregir, Mayra, yo opino que el transportista te tiene que dar el comprobante de ingreso con su complemento carta, mi opinión. Él te tiene que dar la factura de ingreso, flete o lo que facture con su complemento carta aporte. Ahora, el tema, ¿cuál es, Mayra? Espero que la autoridad lo aclare, porque como está la redacción de la ley, no de la ley, de la regla, mira, Mayra, te lo voy a dejar así para que ya con calma le des lectura. 27711. Ahí está lo que te comento. Mira, incluyen al intermediario y al agente de transporte. Entonces, si tú eres un intermediario nada más entre el cliente y el transportista, el que presta el servicio, simplemente o eres un agente de transporte dedicado a ese servicio, el problema es que aunque no sea con medio propio, porque no es el caso, no es con medio propio, te están obligando a hacer una factura de ingreso con su complemento. Está fuera de lugar. Esa es mi opinión. Está fuera de lugar. Imagínate, vas a hacer otro complemento, carta aporte, como que se duplicaría. No sé si me expliqué, Mayra. O sea, a lo que quiero llegar, Mayra, hay que estar atentos. Yo digo que no, Mayra. Así es mi punto de vista. No tienes que hacer nada. Pero, de acuerdo a la redacción de la regla miscelánea, pareciera que te obligan a hacer un comprobante de ingreso por el servicio que cobras. Y vas a tener que meterle el complemento carta aporte. Aunque tú no lo traslades con medios propios. Pero yo te voy a dar mi opinión. Como tú no lo estás trasladando, ese es mi punto de vista, tú no lo estás trasladando, Mayra, el obligado es el transportista. Esa sería mi opinión. Entonces, para mí, el transportista, en todo caso, sería el obligado a darte la factura, porque no lo estás haciendo con medios propios. Si tú lo hicieras con medios propios, ahora sí, mi opinión, ¿cuál es? Ahora sí, tú lo tienes que hacer. Una de ingreso con su complemento carta aporte. Ese sería mi punto de vista. Así que, conclusión, tú no harías complemento, carta aporte, el transportista tendría que darte la factura de ingreso del flete con su complemento carta aporte. Punto. Ese sería el tema. Bueno, seguimos y ahorita aterrizo a las demás preguntas. Mira, el otro tema es mis cuentas. Ahí está en pantalla. Mis cuentas. Alguien me decía, Victorio, ¿sigue vigente mis cuentas? Sí. Es más, chequen bien, por favor. Mira lo que dice. RIF. Eso sería RIF. Contribuyente cuyo ingreso del ejercicio de que se trate no exceda de 2 millones de pesos. Así como, eso es importante, contribuyentes que tributen conforme al título cuarto, capítulo 2, sección 1 y 3. ¿Quiénes son? Empresarial y profesional y plataforma digital. Plataforma digital. Si hubieran percibido ingresos en el año anterior igual o menor a 4 millones de pesos, deberán, así como a asociaciones religiosas, deben ingresar a mis cuentas, que está en el portal del SAT. No es optativo. Así que si yo tengo una persona física, actividad empresarial y profesional, y tiene ingresos en el año anterior, ejemplo, 3 millones de pesos,
debe utilizar mis cuentas. No es optativo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Regla 2814. Regla 2814, aquellas empresariales, aquellas profesionales, aquel de plataforma digital, el RIF, asociaciones religiosas, es importante. Dice aquí que deberán ingresar al aplicativo Mis Cuentas. Deben de registrar todo aquello que no tiene comprobante fiscal, porque mira, dice, ingreso y gasto aparado con un comprobante, no será necesario registrarlo en la citada aplicación. Así que tranquilo, si todo está en un comprobante fiscal, ya no tienes que hacer nada. Caso omiso, pero sí ten cuidado. Tenemos el registro de otros gastos y de otros ingresos. Por ejemplo, la depreciación. Sí, chécate mis cuentas con calma. Hay una sección de otros gastos y otros ingresos. Revisa ahí y en otros gastos viene la pérdida cambiaria. Porque la pérdida cambiaria, por ejemplo, no se factura. Lo tienes que registrar en mis cuentas. Como ganancia o como deducción, en ambos casos. Pero hay que hacer el registro. La depreciación, ¿sí? La depreciación también te dice que la tienes que registrar. Aparte de la fiscal, ¿eh? La fiscal, esa ya es diferente. Aquí vamos a poner que tengo una computadora, hay que hacer el registro en mis cuentas. De esa computadora lo que te pide la depreciación contable. Eso es lo que quiero llegar. Entonces aquí hay que tener cuidado en el aplicativo Mis Cuentas para ciertos contribuyentes. 2814. Régimen, corporación fiscal y las personas que ya indiqué. ¿Sale? Facilidad para física. Miren, no, cuando tengan ingresos totales en el año anterior y no excedan de 4 millones de pesos, no envían contabilidad y no presentan DIOT. Se mantiene la facilidad. Buena noticia. ¿Quién es? Empresarial, profesional, plataforma de arrendamiento de bienes inmuebles. Así que física, arrendamiento de bienes inmuebles, que en 2022 tuviste no más de ingresos, no más de 4 millones, quedas liberado de no enviar, quedas liberado de la contabilidad electrónica y de la presentación de la DIOT. Esto se mantiene. Tenemos una regla, la 3124, con relación a la disminución del coeficiente de utilidad. Aclarar, con base a la ley de renta, a partir del 1 de julio, bueno, en julio, de julio a diciembre, a partir del segundo semestre, y es importante aclarar este punto, el segundo semestre, aquí lo voy a poner, a partir del segundo semestre, yo puedo solicitar disminución del coeficiente de utilidad vía solicitud, vía autorización. Entonces, ¿qué sucede? Que en caso de que este coeficiente, al cerrar el ejercicio, no haya resultado menor, dice la autoridad, dice la ley de renta, hay que pagar recargos. ¿Sí? Esa sería la consecuencia en materia fiscal. No vas a tener que pagar recargos por esas diferencias. Bueno, no hay multas, no hay actualización, puro recargo. El tema es que en la ley dice, ¿sí? Hay que presentar complementarias. Imagínate presentar complementarias a partir de julio a diciembre. Preséntate complementarias pagando el recargo. Ahora bien, esta regla viene a establecer, y todo esto lo tenemos en el 14, séptimo párrafo, inciso B de la ley de renta. Lo puedes revisar con calma. Ahí está el fundamento legal en donde establece la disminución del coeficiente. ¿Cuál es el tema? En lugar de presentar complementarias cada mes, lo puedes hacer el anual. ¿Sí? Esto me parece interesante. Ya no presenta complementarias, no presentes complementarias de los provisionales. No, hasta el anual se hará, en este caso, el pago de los recargos. Me parece interesante para no modificar nada.
Ya no, dice la autoridad, los recargos que me vas a pagar en la declaración anual, me lo vas a liquidar. Así que es importante ese punto. Otro dato interesante, la anual de las personas morales, del régimen general de ley, viene precargada con las facturas. Vean qué interesante, viene precargada con las provisionales, con la anual, y ahora incluyen el comprobante de nómina que haya emitido a sus trabajadores. Es algo nuevo. Ya cuando tú te vayas a la declaración anual, va a venir el provisional. Eso es un hecho. Viene la anual, la información del anual del ejercicio anterior por el tema de las pérdidas, el coeficiente. Ahora, ¿qué están agregando? Esto es nuevo. El comprobante de nómina que hayas emitido a los trabajadores. Así que hay que tener mucho cuidado. Si está mal timbrado o no está timbrado, no te lo va a considerar la autoridad.